véanmelo en YouTube. Saludos a todos. Y en Facebook también. ¿Listo? Sí, también estamos en vivo en Facebook. Saludos a todos. Y en Instagram también. También saludos a todos por aquí. Okay. Saludos también a los que nos están siguiendo en TUEN Contents. Sean bienvenidos a esta presentación del libro. Les agradecemos a los que han atendido la convocatoria para esta tarde. Significa mucho para nosotros tener la oportunidad de presentar el libro Nam Han San Seong, La Fortaleza Helada, aquí con mi compañera Francisca. Y bueno, realmente es un honor para nosotros. De nuestra parte, como TUEN Contents, nos dedicamos a la distribución de literatura coreana y es un honor realmente poder trabajar con este libro del escritor Kim Hun, alguien muy, pero muy relevante para la cultura literaria de Corea y gracias a Dios ahora también de Latinoamérica. Bien, sin más preámbulo, vamos a comenzar y para eso les dejo a nuestra presentadora estrella, Francisca Urriola. Ok, bueno, muchas gracias Ángel y también agradecer a TUEM Contents por acercar la literatura coreana a nuestro país. Yo como consumidora también de literatura coreana es muy interesante poder conocer la cultura desde esta perspectiva literaria. Y bueno, vamos a hablar un poco del libro, que eso es lo que más me gusta hacer a mí, hablar de libros. Y bueno, para comprender el contexto del libro en general, tenemos que remontarnos específicamente al año 1636, hace mucho tiempo atrás. En esa época, lo que actualmente conocemos como Corea se llamaba Choson y estaba siendo asediada por los manchúes al mando de un nuevo emperador, el emperador Kim. Este evento histórico es el que le da pie al escritor Kim Hun para hacer este libro. No sé si nos quieres comentar, Ángel, un poquito más sobre el contexto histórico. Sí, bueno, realmente eran tiempos complicados para Asia. En este caso, China no existía tal cual como lo conocemos actualmente, estaba dividido y existía una dinastía que estaba vigente en esa época, que era la dinastía Ming. Sin embargo, había también una parte en el noroeste de Joseon, de China, que quiso salir al poder, quiso derrocar a Ming, pero se encontraba en una situación complicada, ya que tenía al pueblo de Joseon en las espaldas. En este contexto, en ese, digamos, problemas de guerra que había en esos momentos, empezó la situación. Y, por supuesto, justo ahí parten los acontecimientos del libro. Sí, bueno, como esta dinastía nueva que asedia a los coreanos en esa época no era del agrado del rey en este caso, el pueblo de Choson se niega básicamente a seguir sus mandatos y desde ahí comienza el libro. En este libro precisamente como el rey se va a una fortaleza que es la fortaleza que le da el título al libro y se refugian ahí. Y bueno, es una novela bastante interesante y antes de seguir hablándoles del libro propiamente tal, me gustaría comentar un poco más sobre el autor. ¿Quién es Kim Hun? Para nosotros claramente quizás no lo conocemos, pero en Corea sí lo conocen mucho. Él nació en el año 1948 en Seúl y se graduó de periodista y trabajó como periodista durante 20 años. Tuvo bastante también éxito como periodista, sabía hacer muy bien las cosas y ya después cuando ya tiene una edad más tardía comienza a escribir ficción. Claramente las letras para él no eran algo ajeno, pero la ficción, o sea, en esa época decide meterse a escribir. Y bueno, lo hizo bastante bien, tuvo bastante éxito y ganó premios literarios muy importantes en Corea, como por ejemplo el premio Dong-in por un libro que se llama El canto de la espada, que es uno de los premios más importantes de su carrera, y también el premio literario Ji-sang con el relato corto La cremación,
en el año 2003. Entonces también es un autor que, a pesar de que partió de manera tardía, tuvo mucho éxito. Así que si ustedes quieren escribir, no importa la edad, pueden seguir el ejemplo de Kim Hoon. Con respecto a la fortaleza helada, precisamente, esta obra ha sido un éxito allá en Corea y ha vendido casi 1 millón de ejemplares, lo cual es súper bueno. Sin embargo, es un éxito bastante curioso porque los hechos, y luego vamos a conversar más de eso, los hechos que narra el libro causaron muchos problemas también culturales y sociales, o sea, tuvo una consecuencia en el honor de la nación. Entonces es súper curioso cómo incluso un tema que fue silenciado durante mucho tiempo porque significó una humillación, despertó tanto interés en la población coreana, la población contemporánea. Entonces ese es un suceso muy interesante que habla también quizás de que quieren las personas actualmente conocer un poco más de las raíces de su historia. Y bueno, existe literatura basada en este suceso, pero no tanta. Entonces, claramente es interesante que se toque este tema de la manera en que lo hace, desde la perspectiva de la novela histórica. Ángel, no sé si nos quieres comentar algo respecto a eso. Sí, realmente las palabras de Francisca tienen total veracidad, esto es así. Sin embargo, a veces cuesta entender qué tan relevante es un autor para una cultura y conversando sobre todo con coreanos, manifiestan de que Kim Hoon tiene un estilo narrativo, un estilo de expresarse con una fuerza muy grande. Es decir, la escritura tradicional coreana es, digamos, sutil, es de como que ocultar un poco el trasfondo de lo que se siente y lo que se escribe. Digamos que algunas veces no es realmente lo que se quiere transmitir, pero Kim Hoon, una persona que escribe directo. De hecho, se hizo muy famoso en la parte del periodismo porque la manera en cómo escribía ofrecía la oportunidad de que las personas entendieran realmente lo que estaba pasando sin ningún tipo de sutileza. De hecho, es bastante brusco a la hora de explicar, muy directo a la hora de escribir. Y por supuesto, en el libro con que se dio a conocer muchísimo en Corea, toca un tema muy importante que sin duda alguna eso incrementó su visibilidad y llamó la atención de todos. Entonces es impresionante que aunque muchas otras personas, tampoco tantas, pero algunas habían escrito sobre este tema, él logró captar el interés completo de todo Corea. Y no solo eso, sino que también en el exterior, al punto de que se tradujo la obra y hoy la tenemos disponible para ustedes. Así que la importancia de este escritor para el pueblo coreano actualmente es muy relevante. Yo quería dar un dato interesante acerca del escritor cuando uno empieza a buscar más información. No sé qué tan real sea, pero te lo dicen, y es que él no usa nada tecnológico para escribir, sino que lo hace a mano. Me pareció también una idea como bastante bonita y romántica, el hecho de escribir a mano, sobre todo en este caso que está escribiendo novela histórica, y puede ser también un ejercicio muy interesante. Yo conozco todavía una autora chilena que escribe a mano también, y me pareció como muy interesante ese ejercicio, así que también es un dato freak que nos puede como hablar un poquito más de la idea o la visión del mundo que tiene el escritor. Y sí, bueno, ahora podemos comenzar a hablar un poco más sobre el libro en sí, ya teniendo en mente este contexto histórico, la época en la que estamos, el conflicto político que estaba viviendo el pueblo de Chuzón en esa época. Me gustaría comentarles algunos elementos que me parecieron interesantes y que obviamente espero que a ustedes también les parezcan interesantes para que puedan leer el libro. Y el libro es interesante ya desde su composición. Como decía Ángel, es un libro que es como una escritura bastante limpia, y como ficcionaliza un hecho histórico, tiene en su justa medida, considero, elementos literarios y elementos históricos. No se pasa ninguno de los dos elementos, sino que funcionan muy bien dentro de esta narración.
Es una mezcla que puede ser un poco compleja debido al tema, pero la ejecución del tema no es compleja, o sea, es súper fácil seguirle el hilo a la historia. Usa los recursos claramente de una obra épica, porque es una novela histórica, una guerra, tiene un narrador omnisciente que todo lo sabe, que te da algunos datos, y un narrador bastante objetivo, entonces es súper fácil seguir el hilo de la historia y entender poco a poco qué es lo que está pasando. Bueno, este narrador obviamente nos va contando también tácticas de guerra, los problemas que tienen los coreanos dentro de la fortaleza, la falta de comida, el frío, porque están en pleno invierno, a no sé cuántos grados, yo creo que 15 grados bajo cero, incluso más, o sea, se congelaban los dedos, las orejas, en realidad es una narración bien fuerte en ese sentido. Muestra también los pensamientos de los ministros que van apoyando al rey y también las dudas, cavilaciones y debilidades del rey, porque el rey Injo se caracterizaba también por ser bastante, o sea, no era muy firme, se dejaba llevar mucho por las opiniones del resto, tenía sí una idea preestablecida, pero le gustaba escuchar a todos y no tomaba acciones tan rápidas como muchos de los ministros en este caso le estaban diciendo que lo hiciera, porque literalmente era o morir o morir, porque en realidad así estaban de mal las cosas. Entonces el narrador poco a poco te va contando las cosas que van pasando dentro de la fortaleza, y cuáles van a ser los siguientes pasos a seguir de un pueblo que está superado con creces por el ejército enemigo. O sea, tenían como 150.000 del ejército enemigo, de los manchúes, y los coreanos eran muy pocos, y en realidad no eran gente preparada, era gente del pueblo, o sea, campesinos que les dijeron, mira, te pasamos casi que un palo y anda a pelear, mientras que tenías a otros 150.000 el ejército enemigo con mucho mayor desarrollo, más armas, etc. Y bueno, el pueblo constantemente está envuelto en esta disyuntiva entre vida y honor, porque en la obra lo dicen mucho. Si la paz significa muerte, la guerra también lo es. Entonces no hay escapatoria, era o hacerlo y luchar por nuestro honor y morir por nuestro honor, o no luchar y morir perdiendo nuestro honor. Entonces están en una batalla ahí constante entre el honor, básicamente. Y bueno, hay otros elementos también interesantes de la historia que me gustaron mucho, precisamente como la construcción del mundo, que si bien es un referente histórico, por lo tanto un referente real, existen ciertas cosas que nos ayudan a seguir el hilo y a conocer la historia. Y bueno, estamos ante una nación que sigue las reglas y los fundamentos del confucianismo, pero así a rajatabla. O sea, lo que dicen las escrituras es lo que hay que hacer. La jerarquía social es extrema, o sea, se ve mucho la diferencia entre los nobles, el rey, los súbditos, también los estratos sociales, los carniceros, los zapateros, no eran lo mismo que un campesino, o sea, eran mucho más inferiores en ese sentido. Se ve también esto, que el poder está solo en manos del rey y que depende mucho de cómo se haya sentido en el día. Era muy mutable, y ese rey también se dejaba llevar mucho por las palabras y no por las armas, y era bastante criticado. La diferencia social también es súper importante, lo que les contaba, la diferencia, no es lo mismo ser una persona que ara la tierra a ser un carnicero, o sea, era lo peor de lo peor, por ejemplo. Y también hay una cuestión muy interesante que habla de estas diferencias sociales, pero también del entendimiento del pueblo. Hay una escena donde, no sé Ángel si puedes comentarla también, la de los caballos, donde le dicen, tenemos esta cantidad de alimento, entre comillas, para los caballos, era paja. Si se lo dan a los caballos o se lo dan a las personas para que no sientan frío. Pero si se lo daban a las personas, los caballos morían de hambre. Entonces, si se lo daban a los caballos, las personas morían de frío. Entonces, uno de los campesinos, cuando dice como, se da cuenta de eso y se da lo mismo lo que ustedes hagan, porque de alguna manera vamos a morir, o ellos o nosotros. Sin caballos no podemos pelear, y sin nosotros los caballos no tiene sentido que estén y se van a morir igual. Entonces le dicen eso a un ministro, y el ministro claramente ve que las personas no son tontas, o sea, las personas se están dando cuenta en
en el lugar en el que están y tienen que hacer igual todo lo posible para evitar una rebelión. No sé, Ángel, si quieres comentar algo de eso. Sí, de hecho es impresionante cómo esa manera de pensar, me refiero específicamente al confucianismo, lleva a que alguien se comporte de una manera muy cerrada en su actuar, su manera de pensar, sus acciones, cómo se comporta con otros. Todo eso va muy estructurado y increíblemente específico. Es decir, no, el confucianismo eran ideas, digamos, un poco generales. Sin embargo, en Corea se sentaron a definir lo que era el confucianismo en el trato, en absolutamente todas las facetas. Y claro, cuando vemos eso expresado en el libro, la relación de respeto, por así decirlo, entre las distintas clases, la obediencia ciega, a pesar de que eso podría significar la muerte, es algo que llama mucho la atención, y que sobre todo a la cultura actual le parece algo absurdo. Sin embargo, era el pan de cada día para ese entonces. Esas situaciones se ven mucho en lo que muestra el escritor, porque él no se cohibió de decir la verdad. Él tenía todos los registros de lo que sucedió, simplemente lo ficcionó, es cierto. Sin embargo, la narrativa general, los acontecimientos generales, sin duda son reales. Sin duda alguna son reales. Uh-huh. Sí, y bueno, hay otro tema que también me gusta mucho desde la perspectiva literaria, rescatando este lado también literario que hace el autor en la obra, es que trabaja con imágenes de paisajes que son muy bonitas. Entendamos que el contexto que estamos narrando es una guerra. Entonces uno dice, ¿cómo puede haber belleza en la guerra? Pero de alguna manera lo muestra. Hay imágenes que son muy lindas, pero también muy crudas. Tenemos todo este manto blanco que es de la nieve, que está bueno, al final ya empieza a derretirse un poquito porque llega la primavera, pero en las últimas páginas tenemos todo el libro lleno de nieve, uno puede incluso sentir el frío. Y bueno, y hay pequeños momentos, como por ejemplo cuando se le congelan los dedos de los pies a algunos soldados, o cuando tienen que curar las heridas con grasa de cerdo. Son pequeños como cosas que son horribles, pero él las hace ver como de una manera muy poética. Esto también como están los cuerpos mutilados, y luego llega la nieve y los cubre, entonces se ven como pequeños montes arriba de un monte. Son muy fuertes, llegan mucho, y también va mezclando esta belleza de las montañas coreanas con la crueldad de la guerra, y es emocionante porque uno puede decir, ¿cómo puede hacer de algo tan feo una imagen tan intensa? Y ese ambiente que el autor logra generar, considero yo que se acopla muy bien al sentir del pueblo, al sentir que él quiso plasmar. El frío que tienen los hace tiritar de la misma manera que el miedo que tienen de morir en manos del ejército enemigo, y morir sin honor. O sea, eso es aún peor incluso. Y bueno, hay otras escenas también muy bonitas, y también están en la película, porque a todo esto hay una película en Netflix que se las recomiendo porque actúa un actor que a mí me gusta mucho. Pero por ejemplo, hay escenas donde hay uno de este ministro, que les digo yo que el actor que me gusta mucho, tiene pequeños copos de nieve en la barba. Y cuando uno lee el libro también se da cuenta de cómo tiene esa pequeña sutileza de mostrar esos detalles, que hacía tanto frío que incluso esos copos de nieve no se derretían y se le pegaban en la barba por el frío terrible que había. Y están en el libro. Hay otra escena que me gustó mucho, que de hecho ayer yo estaba cocinando arroz, y hay una escena donde te muestran cómo cocinan el arroz coreano, o sea, cuando lo lavan y cuál es la medida que tienen que, bueno, en ese tiempo no habían arroceras, pero tienes que ponerle la mano, y si te tapas hasta aquí, por ejemplo, es la medida correcta de agua. Y en el libro está. Y yo dije, wow, esto lo hacen hasta el día de hoy los coreanos, en sus arroceras. En ese tiempo era otro tipo de olla. Y yo decía, wow, son pequeñas escenas de la cotidianeidad y de la naturaleza que hacen que el libro sea muy bonito. Y también hay un símbolo final muy bonito también, un simbolismo de prosperidad a pesar de
de lo que pasó, que bueno, no es spoiler para nadie, pero Corea se tiene que rendir ante este ejército, ante esta nueva dinastía. Y eso obviamente fue muy humillante para todos. En la película es mucho más intensa esa parte, pero el libro termina con un simbolismo de prosperidad, de abundancia, si se quiere, hacia el futuro, con una imagen de una niña pequeña que está en el libro. Entonces es muy bonito porque a pesar de esa humillación vivida por el pueblo, existe esperanza. Y eso cierra el libro y uno dice, wow, como al final quizás no estaba todo perdido. Y bueno, también me gustaría mucho, para cerrar la exposición del libro en general, resaltar la valentía del autor al generar este escrito, de tomar un evento histórico complicado, y hacerlo novela. No es fácil, no fue fácil para muchas personas hablar de este evento. Como les digo, fue extremadamente humillante. Después, si uno busca, por ejemplo, en internet, estuvieron mucho tiempo con ellos al mando. Años después vino también otro pueblo a invadirlo, en este caso fue la ocupación, muchos años después, la ocupación japonesa. Entonces ha sido un pueblo que constantemente ha sido como menoscabado por otros pueblos que se lo han peleado. Hay mucha información que dice que Corea es como el trofeo que otros pueblos se lo han querido adjudicar, y tú eres mío, tú eres acá. Entonces esta como cultura actual coreana tiene mucho de los otros pueblos, pero precisamente a causa de las guerras, puros conflictos políticos. Y es interesante que lo haya tomado y que lo haya dicho, miren, voy a contarte esta historia de la manera que lo hace. Y eso es algo que es muy interesante. Y si ustedes leen el libro, me gustaría también que me contaran qué les parece, si logran ver estas cosas, si les llama la atención, porque a pesar de que es algo distante para nosotros, creo que es súper bueno conocer a través de la literatura, sobre todo una literatura que se basa en la historia como esta, conocer el desarrollo de otros pueblos. Entonces les recomiendo que si quieren leerlo, vayan pasito a pasito, leyendo cada detalle para entender, porque si bien no es una novela difícil, tampoco es así ultra fácil, porque claramente nosotros no conocemos la historia. Pero sí, vayan lentito y probablemente van a disfrutar la lectura. Y es una propuesta literaria única también. O sea, mezclar la literatura con la historia de la manera en que lo hace, en el contexto en el que está, es único, y eso se valora mucho, obviamente, como ejercicio literario. Sí. De hecho, aprovechando el comentario que hizo Francisco con respecto a la película, tanto en la película como en el libro, los acontecimientos suceden sin un contexto. Es decir, realmente empiezas a leer y suceden las cosas sin que uno tenga preciso el porqué. Y eso es así porque, claro, habla sobre un tema que los coreanos lo conocen, pero al pie de la letra. Es sumamente sencillo de que ellos tomen ese libro y comiencen a leer. Ellos están ubicados históricamente. Por eso es importante que nosotros conozcamos un poco de esas circunstancias, del por qué la guerra, exactamente por qué sucedieron esas cosas. Como les comenté previamente, había una dinastía llamada Min, que era la que estaba gobernando, y esta dinastía Shin quiso derrocarlos. ¿Qué sucede? Los acontecimientos de este libro suceden en el siglo XVII, pero en el siglo XVI, Japón tuvo una guerra con Corea, específicamente en 1592. Japón estaba casi arrasando con Corea, no, estaban a punto de desaparecer como pueblo. Sin embargo, en ese momento, tanto por la pericia, la inteligencia de un general coreano, el general Lee, y además de la ayuda de la dinastía Min, ellos pudieron tanto enfrentarse a Japón como ganar la guerra. Entonces, ¿qué sucede? Unos 60 años aproximadamente antes de estos acontecimientos del libro, ya ellos tenían una muy buena relación con los Min, eran como que sus padres
una nación padre y ellos eran una nación hijo. Era una nación casi de dependencia. Ya le debían... Le debían la vida, Claro. literalmente. Entonces, ¿qué sucede cuando los Shin se dan cuenta de que tienen en la espalda a Corea y que se van a enfrentar a los Ming un poco más al norte? Ellos dicen, claro, ellos son amigos, ellos probablemente me van a atacar por la espalda cuando yo me enfrente a los Ming. De manera que los Shin, a través de cartas, pedían la rendición por parte de Corea, por supuesto, con amenaza. No era muy amable lo que se estaba haciendo. Y es por esto que Corea toma esta posición de decir, no, yo le debo mucho a los Min, yo no puedo aceptar tu propuesta de que ahora los vas a derrocar. Y justo en ese momento es que entonces los Shin invaden Choson. En este momento los invaden y claro, el rey se refugia en esta fortaleza. Entonces todo lo que nosotros observamos en este libro, esas descripciones muy buenas que ha hecho Francisca hasta los momentos, acontecen dentro de ese asedio, porque no fue otra cosa sino un asedio. ¿Por qué se acababa la comida de los caballos? Claro, porque estaban en una fortaleza. Ellos intentaron incluso recoger un poco de pasto a las afueras y cuando la dinastía Qin se percató de eso, quemó todo el espacio alrededor para que no pudieran obtener el alimento para los caballos. La poca comida que tenían adentro se fue acabando porque fueron 44 días de asedio. De manera entonces de que esas fueron las circunstancias que claro, en el libro son de golpe, pero realmente tiene un trasfondo muy profundo. Y de hecho hay un tema muy importante que es que estos eventos tuvieron una consecuencia muy seria para todo lo que es esa parte de Asia. Para no entrar en detalles en todos los países, podemos hablar de lo que fue China, Corea y Japón, que están justamente en esa zona. Lamentándolo mucho, Corea perdió esa guerra. O sea, ese asedio tuvo como resultado que lamentablemente Corea cedió. Ellos cedieron. A partir de ahí entonces fue decayendo su poder como soberano. 600.000 coreanos aproximadamente fueron llevados al territorio de los manchúes, que es como se conoce en español a la zona donde estaban la dinastía Qin. Y tristemente eso llevó a que ese declive fue tanto que en el siglo XX ellos ya como que tiraron la toalla, o pusieron sus brazos a un lado y Japón los invade. Sin derramar ni una sola gota de sangre, simplemente abrieron sus puertas y los invadieron en 1916. Todo eso consecuencia de estos sucesos del libro. En el caso de China sufrieron muchos cambios políticos, reformas políticas, estaban en una guerra tras otra y mientras eso sucedía, Japón aprovechó de aliarse con Europa, aprender acerca de todos sus avances militares y por supuesto cuando había una crisis en Corea y en China, Japón estaba muy por encima a nivel de tecnología, a nivel de recursos, de manera de que tan solo este asedio que sufrió el pueblo de Corea significó un cambio drástico en la economía, en la política, en la parte territorial de un sector pero muy grande de Asia. Por eso, aprender de este libro, leerlo, ver todos sus detalles es un enriquecimiento cultural, que fue una de las cosas que, por ejemplo, nosotros como empresa siempre buscamos, que nuestros lectores puedan aprender algo de valor para todos ellos. Sí. Gracias por tu comentario muy histórico, uno aprende mucho. Nada, volver a reiterarles la recomendación, es un libro interesante. Hay una pregunta ahí que la estaba mirando. Sí, justo Sí. recibimos una pregunta y dice, wow, me sorprende, ¿qué sentimientos son más perceptibles en el libro? Da tu opinión y después yo doy la mía, ¿te parece? Yo creo que el honor, la pérdida del honor, es algo muy interesante. Yo, por ejemplo, estudié literatura del siglo XVI, también del 1600, del siglo XVII, en España.
y el tema del honor era exactamente igual a cómo se veía acá. Mm. Es igual, o sea, el tema de morir por la diferencia también entre el honor y la honra, lo que uno es privado y lo otro es social, aquí también está. Entonces era claramente algo de la época, algo de la gente con poder también en esa época, cómo no sucumbir ante el enemigo en este sentido, porque la pérdida de la honra y del honor era incluso peor que la pérdida de la vida. Entonces, bueno, el sentimiento quizás más importante es resguardar la honra de la nación, del rey claramente, de la familia real. También hay mucha incertidumbre en el libro, se da mucho que o sea, se nota el sentir del pueblo. Entonces, y también obviamente miedo, hay bastante miedo, pero finalmente termina el libro con este sentimiento de esperanza. Entonces hay una mezcla de elementos ahí sentimentales, si se quiere, que son muy interesantes en el libro. Entonces, si tú, Ángel, percibiste algún otro. Sí, yo creo que algo que incluso se ve en la sociedad moderna coreana actualmente es el no poder encajar en la sociedad en la que se vive, porque uno ve como cada uno de estos personajes acepta, entre comillas, su posición, ya sea de súbdito, de noble, pero sin embargo, no es que está de acuerdo con donde está, no está de acuerdo con lo que hace, pero es tanto la influencia de la cultura, de la presión social y de cómo se ha criado una persona, que ellos están dispuestos a hacerlo. Se ve mucho en la relación de estos ministros, que como dato importante, los ministros de Corea no eran nobles por nacimiento, ellos calificaban, se les hacían unos exámenes sumamente complejos y cuando ellos por fin los aprobaban es que eran nombrados ministros. Ellos ahí entonces estaban en una posición compleja porque venían la gran mayoría de ser personas, puede ser campesinos, cualquier profesión, pero se dedicaron al estudio, tuvieron la oportunidad de estudiar y en ese caso subir de nivel. Sin embargo, cuando se muestra la manera de pensar de algunos de estos ministros, ellos dicen, ok, sé que estoy en esta posición, sé que tengo que actuar de esta manera, pero yo no estoy de acuerdo. Entonces, yo veo eso mucho en la novela, veo ese sentimiento de no adaptarse, de tengo que luchar no luchar, seguir la corriente, pero no es que me siento como haciéndolo. Entonces, digamos que fue una impresión que yo tuve, porque aunque, como repetimos, los hechos son 100% reales, los generales, está un poco ficcionado. Las conversaciones no se tienen por escrito de qué dijo cada uno de las personas. Sin embargo, sí se transmite ese sentimiento y sabemos que no es algo alejado de la realidad. Muchas gracias por esa pregunta. No sé si por el lado tuyo hay alguna otra que podamos responder justo ahora. No lo han dejado. Aquí tenemos una en físico. Sí. Bueno, ya se sabe, por ejemplo, que el soft power de Corea del Sur en este momento son la parte del cine y de las series. Y de a poco se ha abierto como hacia la literatura en general. Yo sé que, por ejemplo, se han visto muchas series como más contemporáneas de Corea. Pero, por ejemplo, ¿cómo ven ustedes que estén adaptando la literatura más histórica? Por ejemplo, porque yo siento que, claro, muchas personas se adentran a Corea a través de la música y el cine y las series contemporáneas, pero como que después las personas quieren saber más allá de eso. Por ejemplo, claro, con esto, cosas históricas, como, no sé, como compararlo con Japón, que el soft power que ellos tienen es su cine también y el anime. Y de eso también sacan, por ejemplo, la cultura samurái es algo muy conocido. A través de eso ellos muestran parte de su historia. ¿Ustedes creen que Corea esté haciendo de eso ahora, mostrar su historia a través de cine y literatura? Es una pregunta que me encanta porque yo consumo muchas series coreanas y hay unas históricas muy buenas.
precisamente hay una, pero ya está a comienzos del siglo XX, que se llama Mr. Sunshine, que está ambientada precisamente el comienzo de la ocupación japonesa. Pero hubo otra, más o menos creo que de esta época, como en 1600, que salió hace poco, porque era el problema que tenía Corea con China, y la tuvieron que bajar esa serie. De hecho, una de las actrices principales es de esta chica de Blackpink, de las cantantes, y tuvieron que bajar ese drama, lo cancelaron, porque hubo mucha crítica de que estuvieron cambiando los sucesos de la historia y se glorificaba un poco más a los chinos en este caso. Entonces sí se han hecho intentos, creo yo, no tanto como los otros tipos de series porque venden mucho más, o sea, los románticos, los de humor, que son muy buenos los coreanos haciendo eso. Históricamente sí hacen series buenas, pero el público es muy sensible y susceptible también. Tanto así como que han tenido que cancelar este drama que fue hace poco, o sea, ocurrió el año pasado. Entonces yo creo que sí hacen el esfuerzo, quizás no tanto como Japón, porque bueno, Japón también en términos de historia, de nacionalismo, también es diferente o se lo enfocan lo enfoca diferente, claro, como a través del arte muestran y lo exportan. Creo que en Corea también, pero no tanto como Japón, pero sí lo han hecho. Por ejemplo, la editorial igual saca otro libro que se llama Pachinko, que Sí, igual habla del... Sí, bueno, en ese caso en Pachinko yo creo que hay más revuelo más por el actor, porque es muy famoso y todo el mundo lo conoce, más allá de la historia. Yo creo que cuando la gente vea la serie se va a interesar en la historia, pero va a entrar a esa serie precisamente por Lee Min-ho, que es el actor. Hay que esperar después cómo es la recepción y va a ser, creo yo, que lean el libro allá en Corea y acá también, creo yo, en Latinoamérica. Acá tengo otra pregunta. Dice, la cultura asiática parece que no es muy bélica. Esa es la pregunta. ¿Qué creen ustedes? Ok, no es Esa es la pregunta. absolutamente bélica la cultura asiática, sobre todo antigua, no hablamos de la moderna, pero todo lo que se refiere a historia, la sangre forma parte absoluta de cualquiera de las tres principales naciones. O sea, hablamos de que si bien una dinastía permanecía por mucho tiempo, pero eso implicaba que si tenían 10 hijos, bueno, se tenían que asesinar entre ellos para que quedara uno. O sea, no era como que, ok, él es el mayor y va a tomar el poder. No. Y si vamos a Japón, hablamos de 500 o 600 años de una época feudal en que prácticamente todas las personas se mataban entre ellos, porque no había alguien que realmente tuviese un poder supremo, sino que cada subreino, por así decirlo, tenía guerras con los otros. Y en el caso de Corea, como bien mencionó Francisca, siempre fue ese trofeo de conquista y lo invadieron pero muchas veces. Entonces sí, tristemente, el pueblo de Asia en general, no es que digamos que han sido conflictivos, sino que tristemente no habían tenido como que orden o tranquilidad, sino que tristemente siempre fue mucha sangre. Aparte la historia siempre se enfoca más en Occidente, claro, que todos los miles de años que tiene la civilización china. Totalmente. Y respondiendo también parte de la pregunta anterior, Corea fue muy inteligente a la hora de exportar su material. Ellos, por supuesto, pensaron, si yo lo primero que saco es algo histórico, el porcentaje de personas que se va a interesar por eso no va a ser tanto. Entonces, claro, apostaron a una temática que pudiera ser un poco más comercial y de a poco ustedes han visto que han salido estas series que aprovechan este asunto. Eso que también quería, perdón, como quería mencionarlo también, que hay mucha... hay un tipo de las series, hay varios que son históricos, pero como bien decía Ángel, toman temas que son más interesantes. Por ejemplo, hace un tiempo estaba viendo uno que se llama El afecto del rey, que también está ambientado en la dinastía Joseon y habla de que nace una niña y un niño, que eran los príncipes, y nace primero, son gemelos, nace primero la niña. Entonces la quieren matar porque una chica no puede ser la heredera, no tiene que ser él. Y bueno, habla un poco también del rey. Hay otro que también se llama 100 días mi príncipe, que es también del rey, que el príncipe pierde la memoria. Entonces
hay como distintas series que hablan de esa época. Incluso hay otras de zombies, está Kingdom, que también es de época de la dinastía. Está otra, la escriba, no me acuerdo el nombre ahora, pero de cómo una chica era escriba de la corte. Hay varias, ahora que lo pienso, pero pocas son como serias. Todas están ligadas más al humor o al romance, pero sí conservan elementos culturales de la época. Pero creo yo que al menos la más seria en este caso sería Mr. Sunshine. Y no lo digo porque me guste mucho, pero es que es la que es realmente como una serie histórica y el amor pasa a segundo plano porque importa más la historia en esa serie principalmente. Claro. Pero sí. Sí, y en el caso de Corea, lo que comentamos de este suceso en particular, yo no creo que sea muy agradable para ellos hablar de una derrota, de un aplastamiento que no fue que fue una batalla y ya, sino que significó, estamos hablando de 1636 y de ahí a 1916 cuando lo invade Japón, durante todo ese periodo fue uno de los más oscuros que estuvo ellos, siendo dominados por cualquier otra nación. Entonces, sin duda alguna, no es algo que ellos quieran como que exponer con una bandera. Vean cómo fuimos derrotados. Tristemente no es así. Una pregunta de aquí, física también. Sí, mencionaban anteriormente de que como empresa buscan transferir alguna o dar alguna enseñanza. Este libro, ¿cómo lo clasificaríamos al tener en cuenta eso? ¿Como un libro histórico, cultural, ideológico? ¿Cuál sería la clasificación final del libro? Ya, la clasificación oficial, esto es una novela histórica. Es una novela histórica bélica. No es bélica en el sentido de que es muy visual, no te muestra escenas tan crudas, es bélica en el sentido de que habla de una guerra, en ese sentido. Sin embargo, aprende uno mucho, como se comentó anteriormente, de la relación que había entre las clases sociales de aquella época, del concepto de honor, que wow, yo creo que es algo que para un latino en general verlo desde ese punto de vista es muy difícil. Sí. Todos tenemos honor, todos tenemos un concepto propio, por así decirlo, o generalizado, pero pensar en que prefieres morir antes de simplemente buscar otra alternativa que implique deshonra, eso realmente es algo que uno aprende al leer este libro. Y por eso es una invitación que nosotros siempre hacemos. Repetimos que como empresa buscamos que la literatura que mostremos sea algo que aporte, que alguien lo lea y realmente diga, ok, aprendí algo significativo, no es simplemente diversión, no es simplemente pasar un buen rato, sino que esto tuvo un efecto en que ahora veo desde otro punto de vista las cosas. Porque claro, no sé, algunos conocerán los rituales de suicidio japonés, que también se aplicaba muy parecido en Corea. Pero uno dice, ¿por qué se hace? ¿Qué significaba eso? Ese tipo de cosas son las que uno, a través de esta literatura, que como les digo, es muy, pero muy realista y cómoda de leer. Una cosa que no les dijimos, este libro es nuevo. O sea, esto no es una traducción de un libro antiguo que se escribió hace muchísimos años, no. Esto se escribió hace menos de 10 años. De manera que la narrativa que tiene es sumamente cómoda para nosotros. Así que esa es la clasificación y por supuesto la invitación está abierta a que puedan adquirir este libro y aprender un poco más acerca de la historia coreana. Sí, y bueno, también para cerrar, a todos mis seguidores que disfrutan tanto como yo la literatura coreana, creo que esto es algo diferente, les va a ayudar mucho y también considero que les va a gustar. Así que pues, muchas gracias Ángel y espero que les haya gustado. Saludos a todos, gracias por acompañarnos y también saludos a los chicos de la librería del GAN que nos observan, gracias por su tiempo y bueno, cada vez que tengamos la oportunidad de ofrecerles algo, con mucho gusto presentaremos nuestros nuevos libros. Que tengan feliz tarde. Chao. Antes